Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a En órbita, nuestro podcast de temas internacionales que hoy ocupa un lugar preferencial para nosotros, el fallecimiento del Papa Francisco, y le vamos a dedicar este programa no solo a analizar lo que hizo el Papa Francisco, también a ver cuáles son esas reformas que pueden seguir hacia adelante y hacernos una pregunta. Estoy con Gabriela Valenzuela, mi compañera habitual. Hola a todos. Y con nuestro editor Tomás Pardo, y hacernos una pregunta que es medio bíblica, pero que es cierta. ¿Quo vadis? ¿Para dónde va esa iglesia? Yo quiero comenzar, Gaby, con una pregunta que tiene que ver mucho con la cercanía o lejanía de cada uno, porque uno tiene por qué ser cercano si no lo sentía, con un hombre que yo insisto que siempre, pese a ser la máxima cabeza de la Iglesia Católica, nunca se le olvidó en vida que era persona y que a veces esa persona era mucho más importante que el cargo. Sí, yo ayer estaba comentándolo con mi familia, porque yo me imagino que igual todos llegamos a nuestras casas a comentarlo con amigos, con familiares, con nuestras parejas, porque es un hecho histórico que estamos viviendo. O sea, independiente de que uno sea o no sea parte de la religión cristiana católica, aún así estamos viviendo un hecho histórico. Así es. Bueno, lo comentaba con mi familia y me decían que, claro, los que tienen más edad decían que eran viudos de Juan Pablo II. Otra vez viejo, pero ya, pues Gabriela, otra vez. No, de mayor edad, dije. No. Que claro, que tienen todavía muy latente el recuerdo de Juan Pablo II, pero luego estaban los que venían ya como más contemporáneos, para que no te ofendas. No, mentira. Y salía que para ellos sí había marcado mucho el Papa Francisco, justamente por lo que tú decías, porque finalmente llegó con reformas, llegó a cambiar un poco la iglesia y acercarla también a una juventud que está teniendo un paradigma muy distinto de vida. O sea, las concepciones que los más jóvenes tenemos, me incluyo, son distintas a las de épocas anteriores. Entonces yo creo que el Papa vio eso y lo supo dirigir hacia ese sentido. Yo tengo la suerte de haber visto en mi vida a 4 papas. Pablo VI cuando era niño, Juan Pablo I, cuyo mandato duró un mes, Juan Pablo II, el superstar de los papas, que duró 25 años, 5, Benedicto XVI, que es el papa que sigue, y el Papa Francisco. Durante ese tiempo, sin ser experto, el papado fue una de las cosas que siempre me llamó la atención por el valor y el poder moral y ético, si usted quiere, que había sobre la Iglesia Católica, y que se comienza a resquebrajar a la mitad del mandato de Juan Pablo II, cuando uno se empieza a dar cuenta que el Vaticano está metido en embrollos financieros y está haciendo una especie de sillitas calientes con aquellos sacerdotes e incluso jerarcas católicos que cometieron actos de pederastia y los empezaron a cambiar a través del mundo, y uno empezó a decepcionarse. Además, también, por cierto, en el caso de Juan Pablo II, progresivamente el ala conservadora va tomando más lugar. Con Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, él era un teólogo y su atractivo era prácticamente nulo. Uno tenía que haber leído algo a Ratzinger para entender la profundidad de lo que él pensaba. Y Ratzinger provoca un hecho histórico en la Iglesia Católica que nos tocó vivirlo, ¿no? Su renuncia al papado. Sí. Y su reemplazo por un papa que venía del fin del mundo, Francisco, argentino él, hincha de San Lorenzo de Almagro, enemigo de Cristina, o enemigo no, poco amigo de Cristina Fernández de Kirchner, pero poco amigo de Mauricio Macri, crítico de Javier Milei, pero lo recibió en el Vaticano. Sí. Y este papa tiene que enfrentar varios frentes que a mí me parece que se van enfrentando de una manera que marca camino hacia adelante. Primero, enfrenta el tema financiero y destituye y aísla a un cardenal muy importante, el cardenal Marcinkus de Estados Unidos, que era el que manejaba la parte financiera del Vaticano, y que estaba involucrado en una serie de embrollos muy, muy tenebrosos. Y después empieza una cruzada en la que Chile tiene un papel pivotal y muy importante. Sí, la cruzada contra la pederastia. Pero previamente...
Perdón que te interrumpa, pero es que eso es un punto muy importante porque justamente lo que veníamos hablando de que quizás la Iglesia Católica estaba en cierta crisis también de sus seguidores, que cada vez han bajado la vocación, o sea, menos curas. Justamente mucho de eso tenía que ver con todas estas situaciones de pederastia que se habían dado en todo el mundo, o sea, no solamente aquí en Chile lo vivimos, en Perú, en distintos países, por supuesto. Entonces, él fue valiente, yo creo, o sea, mi opinión de que fue valiente en dirigirse y en abarcar un tema que estaba siendo, yo creo que el punto más débil de toda la historia de la Iglesia Católica, y ponerlo sobre la mesa y hablar del tema, no esconderlo y castigarlo. Para allá iba. Pero antes de llegar allá, yo quiero hacer 2 puntos que pasan colados, pero que son muy importantes. El Papa destaca el papel de la mujer en la Iglesia y por primera vez integra a las mujeres a la curia romana. De hecho, les encarga labores importantes y en alguna ocasión el Papa le dice a los sacerdotes en el mundo, ¿saben qué? Las monjas no son sus empleadas. Con una voz vibrante y potente, este Papa cuando hablaba en serio. Y la otra es que de regreso a Brasil, luego de un encuentro con juventudes, el Papa pronuncia la primera frase, casi que voy a inventarme una palabra, terremotística de su papado. Cuando él dice, ¿quién soy yo para criticar a un gay? Y entonces se abren 3 frentes. Yo voy a detenerme para complementar lo que dijo Gabriela y ahondarlo, y nos detenemos después en los otros 2. Con respecto a la pederastia, el Papa en Chile, lo contó Mariana Díaz, nuestra corresponsal en Europa, tiene una salida muy desafortunada cuando termina su visita acá y lo increpan, una periodista, por el tema de lo de obispo Barros de Osorno. En ese momento acusado de varias situaciones, entre ellas el encubrimiento al que fue sacerdote Fernando Caradima porque le quitaron esa categoría. Y el Papa contesta que él respalda a Barros y que él no tiene ninguna información con respecto a abusos. Claro, o sea, él dijo que no había nada que lo contradijera, correcto, que no habían pruebas. Y en ese sentido, incluso desafía a la periodista y le dice a la periodista, mire, si usted tiene pruebas, mándemelas. El Papa llega a Roma y por caminos que no sabemos cuáles fueron, pide información a Chile. Y aparecen los testimonios de Cruz, de Murillo y de Jimmy Hamilton, que reflejan lo que hizo lo que hoy en día sabemos que ocurrió. Lo que hizo Caradima, que no le quiero dar protagonismo a ese personaje. Y el Papa nombra a 2 sacerdotes de estricta confianza, que son Charles Scicluna, obispo de Chipre, y Jorge Bartomeu, encargados de venir a Chile y hacer la investigación. Vinieron, se reunieron, no hablaron con la prensa, no había cómo sacarles palabra, a lo sumo un buenos días, y vuelven a Roma y le entregan al Papa evacuar un informe. El Papa convoca a todo el episcopado chileno, le hace obispos y cardenales a Roma. Y esto lo contó Mónica Pérez, entre medio de toda esa historia. Los cardenales chilenos, a la prensa chilena, le empiezan a hacer creer que no había pasado nada. Hasta que se hace pública una carta de 10 páginas del Papa al episcopado chileno, en el que no solo les llama la atención, les dice mentirosos, porque al Papa le mintieron, al Papa le mintió, claro. El cardenalato chileno de la época le mintió, y los defendió frente a la gente, les informó mal, y pide la renuncia de todo el episcopado chileno. Detalle, es la única vez en la Iglesia Católica, por lo menos que yo recuerde, que un Papa haya descabezado una iglesia y comienza a demorarse en los nombramientos, lo que sugiere que quienes no fueron renunciados pues se quedaron en su cargo, entre ellos el cardenal Chomalí. Y provoca en la iglesia una especie de caso a seguir que se llama el caso chileno. Claro. El Papa dice y cambia las normas canónicas. Y entonces resulta que si usted comete un delito de pederastia, usted pierde casi que automáticamente la calidad de sacerdote, es expulsado de la iglesia y termina como civil enfrentando a los tribunales. Eso ya es un adelanto. Pero el Papa también establece este deber ser de la Iglesia, de que la Iglesia no puede abusar. Yo creo que algo que vimos con el Papa Francisco fue que él trataba de recordarle a la Iglesia
como su función final, su función a lo que ellos se supone que estaban ahí, que no era para ser una institución encubridora que finalmente se preocupaba de ellos quedar bien para el resto del mundo, sino que finalmente, a través, obviamente, de todo lo que tú acabas de contar y otras muchas cosas más, finalmente él trataba de hacía llamados públicos a los curas de todo el mundo, a los cardenales, de no olvidar finalmente cuál era su objetivo, para qué era lo que ellos se habían unido a la iglesia, que finalmente era para ser un símbolo de unión, para ser un símbolo de paz, para finalmente recordarle a la gente por qué tenía que seguir, bueno, la religión que ellos seguían. Y yo creo que, claro, con todos estos encubrimientos, lo que terminaba ocurriendo era que la iglesia se volvía más hermética todavía de lo que ya era, se alejaba de la gente porque la gente no le creía. La gente se alejaba de la iglesia. Claro, entonces él finalmente decide no defender a los miembros de su iglesia que estaban cometiendo delitos, porque eran delitos, y defender a la gente, defender a las personas que se habían querido acercar a una iglesia que no los defendió, que no los apoyó. Y entonces es importante que la máxima autoridad de la Iglesia Católica finalmente sea la que haya decidido tomar las cartas sobre el asunto y que tuvieran consecuencias. Y bueno, quizás me salgo un poco del tema de la pederastia, pero él también hizo eso. Tú lo mencionaste con el tema de la homosexualidad, pero también me acuerdo que una vez al Papa lo tildaron de hereje. La propia Iglesia Católica dijo que era un hereje porque él le dio la bendición a personas que se habían divorciado, ¿te acuerdas? Y eso para mí algo es muy importante, porque esto es un ejemplo de lo que yo te comentaba, de que él finalmente intenta llegar a una población más contemporánea, porque es algo que hoy en día ya es una normalidad. El divorcio, claro, nadie se casa pensando que se va a divorciar, pero finalmente es algo que ocurre, y que para mí es lo mismo que ocurrió con el tema de la homosexualidad. O sea, él dice, ¿por qué yo voy a dejar de darle la bendición a personas que están divorciadas o a personas que son homosexuales? Si finalmente ellos se quieren acercar a la iglesia, están tratando de seguir el camino de Dios, ¿quién soy yo para juzgarlo? Hay dos cosas que se nos pasaron en esta introducción, esta invocación. Primero, él escoge el nombre Francisco por Francisco de Asís. Sí. Y se coloca una vara muy alta, porque si hay un ejemplo de humildad en la Iglesia Católica es Francisco de Asís. Pero también Francisco, Jorge Mario Bergoglio, es jesuita. Sí. Y por formación eso lo acercaba a los pobres. Pero además por formación entendía el Papa Francisco. De hecho, es el primer papa jesuita en la historia de la historia. Una orden que además se la lleva muy mal como orden con la jerarquía vaticana. De hecho, Juan Pablo II intervino esa orden, alejó al padre superior de los jesuitas y colocó uno a conveniencia. Pero pasando por ahí, lo que entendía Francisco, que tú lo reflejas muy bien, es que la iglesia está para los débiles, porque estar para los poderosos es muy fácil, no es tan complicado. Hablar a favor de los palestinos en Gaza, bombardeados incesantemente por los israelíes, pedir por la paz, hablar contra Donald Trump en su minuto por sus políticas migratorias, era lo que él sentía, era un deber. Bueno, de hecho, en su discurso final, en el último discurso que él dio, que fue el domingo, el día anterior a que muriera, en el domingo de Pascua, él justamente hace mención finalmente su discurso fue enfocado en las guerras de Medio Oriente, sí, porque casi la mayoría del discurso él habló no solamente de Gaza, habló de Yemen, de Siria, y de Afganistán también. Y es interesante ver cómo él sí, en el fondo, se atrevía a hacer estos tipos de llamados, y dijo, o sea, claro, él pidió por ambos lados, pidió en el caso de Israel con Gaza, que se devolvieran a los rehenes, pero que también se parara con el genocidio contra los civiles finalmente, y que se permitiera la ayuda humanitaria, porque recordemos que Israel tiene bloqueada la ayuda humanitaria para los civiles. Entonces la guerra ya finalmente termina no siendo solamente contra Hamás, porque terminan pagando los civiles rehenes de Israel y también, por supuesto, los civiles afectados de Gaza. Y así, colocándole la cara a los problemas, Francisco llega a dos de los problemas más graves que tuvo en su pontificado, que lo enfrentaron con el ala ultraderechista de la iglesia, sí, que la hay,
sobre todo algunos teólogos alemanes ellos, que se dedicaron a escribir contra Francisco hasta el momento que Francisco agarró el joven, se calla o se va. Lo voy a colocar en simple. Entonces, ese primer problema es el tema de que nadie es propietario de Dios. Nadie puede decir que Dios es de su propiedad y decirle al otro cómo tiene que comportarse para agradarle a Dios. El quién soy yo para criticar a un gay es un acto de humildad con respecto a algo que siempre se había constituido como válido, que era criticar una opción de vida. Pero después va más allá y dice, como tú bien mencionabas, hay una cantidad de gente que está separada, que está divorciada, pero que cree en Dios. ¿Quién soy yo, Francisco, para impedirle a ellos vivir a Dios? Porque a Dios, estoy siguiendo las frases del Papa, aunque personalmente creo que esta frase a mí me identifica plenamente. A Dios se lo vive. Dios está contigo en todas partes. Así tú no seas católico de ir a la iglesia a rezar rosario, yo hablo por mí. Creo en un Dios que está conmigo siempre y me protege y me ayuda y me guía. Pero resulta que si yo era homosexual, no tenía a Dios. ¿Por qué? Porque un grupo de personas, haciendo una interpretación, decían que yo no tenía derecho. Esa pelea, para muchas personas en el mundo, fue una pelea que le alivió la pena. Yo tengo amigos, amigas y amigos separados que ahora pueden ir a misa. Y van a misa y reciben la bendición. Cuando él dice que a las parejas homosexuales que vayan a misa, la bendición también les llega porque es la bendición de Dios. El ala de derecha, de ultraderecha de la Iglesia Católica, se mete con él y dice, usted, lo que dijiste tú, un hereje, ¿cómo se le ocurre decir esto? Claro. Y este Dios, finalmente, es el Dios que hace que Bergoglio sea un tipo, con todas las características que lo estoy diciendo, con el que uno se podía haber sentado a tomar un café y él habría podido tomar un café contigo. Claro. Y nunca, en lo que yo llevo de periodismo, en los 12 años de pontificado que me tocó de él, tuve mayor problema en identificar al ser humano y al Papa. Es que ahí vemos, en el fondo volvemos a este tema de que él acerca a la Iglesia. Ya no es algo hermético, algo que está allá encerrado en el Vaticano, algo a lo que no podemos acceder, sino que es algo a lo que nos podemos acercar desde nuestras casas, desde nuestras oraciones. Yo personalmente no practico la religión católica, pero sí me parece que lo que finalmente Francisco hacía era tomar la imagen de Dios y no hacerla un Dios punitivo, castigador, sino que un Dios que perdonaba y que permitía a la gente, a las disidencias, o que permitía a la gente divorciada, a los presos, porque él se caracterizaba cada año, de hecho lo hizo en sus últimos días de vida, lo hizo el viernes, seguir con su tradición de ir a visitar a los reos a la cárcel. Y entonces él toma esta imagen de un papa y por lo tanto un Dios que perdona, y yo creo que es algo que quizás se había perdido un poco, que estaba muy, o al menos entre la sociedad, estaba muy arraigado este tema de una iglesia castigadora a la que no podíamos entrar si es que habíamos cometido o si éramos de tal forma, teníamos tal sexualidad o nos habíamos divorciado, entre otros pecados, no sé, pero finalmente es bueno sentir que la gente puede acercarse a este ser divino de una forma que es el Papa el que te lo permite. Yo quiero hacer un punto, y hoy tengo un tono más tranquilo que el que utilizo habitualmente porque me parece que el tema lo requiere. Sí. Hay un punto muy importante en que dos personas que no practican la religión católica con los ritos que la religión ofrece estén hablando de Francisco, porque eso refleja el impacto que Francisco tuvo en muchas vidas. Yo tengo una amiga religiosa que trabaja en Bolivia, con la que compartí muchísimas ella conoció al Papa. Compartí muchísimas conversaciones de quién era Francisco para intentar entender, no al Papa, al hombre. Entonces había un par de anécdotas, una se la voy a contar. Ella tuvo la misión de atender al Papa en Iquique, en la visita, la trajeron de Bolivia para atender al Papa. Y ella cuenta que había una serie de protocolos y de cosas y tal. Por supuesto. Y resulta que el Papa llegó y lo primero que hizo fue escapársele del protocolo y se fue a meter a la cocina para conocerlas, para casi que presentarse. Dígame usted, en el mundo en el que vivimos, ¿cuál gerente, cuál CEO de una compañía determinada
es capaz de irle a tomar la mano a la señora que sirve el café. Ayer, preparando toda la transmisión que nos tocó acá junto a nuestros rostros del canal, me topé con una anécdota de migrantes. Él una vez rescató a unos migrantes de Lampedusa y les posibilitó llegar a Roma, a vivir en Roma. El día que los migrantes llegan a Roma es el día del cumpleaños del Papa. Adivine quién celebró con los migrantes. El Papa. Un Papa que si quería pizza se le escapaba a la escolta. Si quería ir a comprar lentes, iba a la misma óptica de hace 30, 40 años y ponerse los mismos lentes viejos. De hecho, ayer leía que cuando recién se convirtió y fue elegido como papa, leí ahí una anécdota que decía que él llamó a su dentista en Buenos Aires para cancelar la cita que tenía la semana siguiente, porque se había convertido en el papa del Vaticano y a ese nivel de humildad y de no pasar por encima de la gente, de decir, bueno, tenía una cita, la cancelo. Entonces, sigamos por ese mismo camino. Hablando de dentista, me recordaste algo. Sigamos por ese mismo camino. Renunció a utilizar el automóvil, ese pomposo de los papas y todo el esquema de seguridad que lo acompañaba, por andar en un Fiat, voy a decir la marca porque todo el mundo la conoce, de 4 puertas y chiquitito. El Papa Móvil. Ya. Hoy estuve leyendo en varios lugares de internet el tema de la alimentación. Y entonces cuentan que el Papa era frugal, que el Papa no andaba de plato de chef internacional, sino platos comunes y corrientes como el asado, el dulce de leche, los alfajores. Entonces cuando yo digo que tengo que hablar de Francisco, hablo de ser humano. Claro. Y bueno, yo creo que este espacio cumple su objetivo en la medida que estamos mirando al hombre y no a la autoridad, porque de la autoridad nos ocuparemos y nos hemos ocupado a medida que el programa ha pasado. Sin ir más lejos, o sea, otro ejemplo de lo que tú mismo estás diciendo, él cuando lo eligen como papa, lo normal o la tradición era que viviera ahí en el Palacio del Vaticano, como se había hecho todos los años anteriores, y él dice, no, yo voy a ir a vivir a la capilla, a la casa, claro, donde vivían, se había construido para los cardenales y para otras personas miembros de la iglesia, y él decide ir allá porque finalmente, yo me acuerdo una frase que él dijo que era que a él, no me acuerdo exactamente cómo era, pero parafraseando era que le dolía el alma ver a cardenales o a miembros de autoridades de la iglesia andar en autos de lujo o viviendo de forma pomposa, porque finalmente eso no era el fin o lo que quería, lo que profesaba finalmente su religión. De hecho, por eso mismo él siempre lo hacía, pero voy a rescatar lo que hizo en sus últimos días. Me acuerdo que el jueves estábamos dando la noticia de que él había invitado al Vaticano eran alrededor de 70 personas, que era el personal médico que lo había tratado durante los 38 días que estuvo hospitalizado en el Hospital Gemelli de Roma. Y los invita para finalmente agradecerles, obviamente, todo lo que habían hecho por él. Después, el viernes, va a una cárcel, a una de las cárceles más grandes de Roma también, para juntarse con los reos. Y esto lo hacía todos los años. Lo único que no pudo hacer, que sí hacía antes, era lavarles los pies, que era finalmente lo que ese Viernes Santo, Jueves Santo, le había hecho Jesús a los discípulos. Entonces él replicaba esta acción con los reos o con gente que vivía en la calle. No lo pudo hacer debido a su condición, que por supuesto se entiende. Entonces es increíble ver cómo una persona toma esta posición de poder y hace con ella lo que debería hacerse, o sea, dar el ejemplo, finalmente. Es que, ¿qué razón tiene, y siguiendo los razonamientos de Francisco, qué razón tiene el poder si no está al servicio del más débil? Y ojo, no estoy hablando de política y lejos de mí hablar de política. No hablo de política acá, salvo de política internacional, que estamos obligados. Pero ¿qué ejemplo aquel que dice que uno está preocupado del débil? Porque el poderoso se preocupa de sí mismo. La historia está llena de esos ejemplos. Hay un detalle. También nos tocó una vez un palo a los periodistas. Un día en una frase que también más o menos dice así. Dice, mire, qué increíble. Una persona se muere de frío en la calle. No es noticia. Pero la bolsa baja 2 puntos y nos volvemos locos. Entonces había una mezcla, que era la mezcla que la gente que estaba fuera del Vaticano,
que se había ido de la iglesia, porque la iglesia no la representaba o no escuchaba los mensajes que necesitaba, volvieron. Y volvieron en un aire de cambio, porque eso es lo otro que hoy la prensa, hoy presenté la prensa en la mañana, la prensa internacional, ningún diario que yo haya consultado, tú consultaste los portales para tu nota de ayer, ¿esbozaban algunas críticas? Sí, hay críticas que se esbozaron porque finalmente muchas de esas reformas no llegan a puerto por la oposición del ala conservadora, pero ninguno deja de reconocer el espíritu reformista de Francisco, porque además Francisco es el primer y único papa suramericano de la historia. Cuando él llega a la posición que llega, él trae atrás una historia, que es esa historia que de pronto muchos de nosotros, algunos, no yo exactamente, cuando comenzamos a ascender en los trabajos que tenemos, se nos va olvidando, vamos dejando atrás. Yo no me quiero acordar de dónde vengo porque estoy en otro lado. No, Francisco decía, mire, yo estoy aquí, pero para llegar acá pasé por todo esto. La pelea de Francisco con la política argentina es sobrecogedora. Francisco se pelea con la presidenta Fernández en ese entonces, porque en una homilía Francisco, no homilía, un Te Deum de la independencia argentina, Francisco critica a la clase política argentina, le dice un par de verdades. Bueno, con Javier Milei también ahí tuvo un encuentro. Pero fue más del lado de Milei que del Papa. Sí, de hecho ayer Milei cuando escribió su posteo en Twitter por la muerte del Papa dijo, bueno, a pesar de nuestras diferencias, aún así... Sí, pero yo no puedo enmascarar y me hago cargo de una persona que dice que Francisco es el representante del maligno sobre la tierra y que es un comunista disfrazado porque habla de las minorías. Yo no puedo escapar a eso. Ahora, quien quiere escapar, pues bien pueda, ¿no? Pero de todas formas, el presidente de Argentina y de hecho viajó a Roma porque va a asistir al funeral. Y hay luto de 7 días. Hay luto de 7 días en Argentina, lo cual corresponde también. Planteémonos otra cosa. ¿Cómo va, dice Iglesia? ¿Para dónde vas? Porque yo me resisto a creer que estos 12 años de pontificado vayan a terminar en un papa conservador que eche atrás todo lo que se ha avanzado. Y me resisto a pensarlo porque estamos en el año 2025. Hay 2025 años después del nacimiento de Cristo, porque llevamos la cuenta de cuántos años son. Ajá, exactamente. Y en el año 2025, un papa que intentó colocarse a la altura de la sociedad en la que se mueve, va a venir otro y va a retroceder todo. Yo me resisto a creer eso. Sí, yo encuentro que eso es todo un mundo cómo funciona en el Vaticano, porque ¿tú viste Cónclave, la película? Bueno, no sé, la recomiendo para la gente ahí que no 135 hombres cuyo oficio es ser cardenales tienen en sus manos definir quién va a ser el sucesor de Francisco. Cónclave se llama la película. Eso, sí, pues, sí. Cónclave. Bueno, es un pase para que tú sigas. Gracias, lo tomo. Bueno, esa película me parece, porque claro, estas cosas que suceden son a puerta cerrada, entonces uno no las ve, y me pasó que esta película yo creo que refleja muy bien o ayuda a entender un poco cómo funciona, ¿no? Y a mí me pareció, pues es una opinión personal, obviamente puede que esté equivocada, pero me pareció que igual tiene un tono un poco político de cómo funcionan son elecciones que finalmente se parecen a las de un congreso. Pero sí es político. Porque claro, está el ala más conservadora del Vaticano, el ala más progresista, el ala que no sé, porque, el centro. Claro, está que es más central, pero en el fondo es como que estuvieran eligiendo al presidente de un congreso. Es impresionante y finalmente, claro, lo que tú dices es que sí, se eligió a Francisco, que de hecho había sido candidato anteriormente, él no quería hacerlo, no quiso. Cuando finalmente se elige a Benedicto XVI, pero claro, finalmente ganó él, que en un minuto, de hecho antes en su historia había sido catalogado como más conservador y luego con el tiempo pasó a ser más progresista, y finalmente, bueno, vimos en su pontificado que fue totalmente progresista, pero ahora a mí me parece que como es algo finalmente político, la política sorprende. Entonces, claro, uno dice que lo más natural sería que se elija a un papa que siga este legado, un poco más progresista, un poco más de acercar a la iglesia al pueblo, pero no sé cómo funcione ahí las fuerzas políticas que están dentro de la misma iglesia
¿Y a quién van a poner ahora? ¿Van a querer poner a alguien que cambie todo que cambie todo lo que había estado haciendo Francisco? Yo le tengo unos números que pueden ambientar esto para que lo analicemos. Nominados por Benedicto XVI hay 22 cardenales. Nominados por Francisco hay 108. Nominados por Juan Pablo II hay 5. De esos 5, uno es Joseph Erdo de Hungría y Peter Erdo de Hungría y Peter Turkson de Ghana, que son el ala más conservadora. Es una decisión política tanto cuanto define el rumbo de una institución que tiene conexión con Dios, pero que es manejada por los hombres. Entonces, la pregunta sigue siendo si es que en este cónclave, en el que el 57%, tengo los números mezclados acá, 57%, es decir, 77 cardenales tienen entre 70 y 80 años de edad. Mire la ironía. Mientras en la sociedad moderna, en los países en los que estamos trabajando y nos acostumbramos, los líderes cada vez son más jóvenes, de 40, 45, 50. En la Iglesia Católica existe una oportunidad muy grande de que el Papa que venga tenga más de 69 años. Entonces, en esa elección, que refleja muy bien Cónclave, es una muy buena película, véala, no se la voy a spoilear, pero vea, porque en el fondo lo que sí hay es que hay una lucha de egos y posiciones políticas, y eso no se puede negar. Yo decía hoy en la mañana, no sé si de pronto a Tomás y a ti te pasa lo mismo, cuando yo era niño, hace mucho tiempo. No, mentira. Yo miraba a los cardenales con una aureola de santos, un aura de santos, de lo que ellos hacían para la iglesia, que me parecía imposible que fueran seres humanos. Bueno, hoy por hoy, gracias a Cónclave y gracias a todo lo que Francisco hizo, nos damos cuenta que quien lo suceda va a ser un cardenal elegido por sus pares, pero con cierta línea con respecto a lo que está pasando en el mundo. Y entonces ahí viene la otra pregunta: ¿para dónde vas, mundo? La iglesia sigue siendo, la religión sigue siendo uno de los motores del mundo, sigue teniendo ese lugar de preeminencia en, por lo menos si no dictarlas, hablar sobre las cosas que son éticas y no éticas, hablar sobre el daño, hablar sobre la protección al débil. ¿Eso va a seguir? Yo creo que en realidad ahí la verdadera pregunta es que, porque eso puede que siga, pero el problema va a ser si es que los fieles hacen caso. Porque finalmente yo creo que antes, hace muchos años atrás, la palabra de la iglesia era mucho más... ¿acatada? Sí, era seguida, mucho más acatada. Aceptada, sí. Obedecida. Y en cambio yo creo que ahora, claro, lo que tú dices puede que continúe, que siga la iglesia dando finalmente su decisión ética y moral de lo que está bien y lo que está mal, pero ¿le van a seguir acatando las personas? Porque ahí yo creo que está el problema. Si ellos siguen y vuelven a funcionar de una forma mucho más cerrada, de una forma que esconden verdades y que defienden a sus miembros en vez de defender a la gente, es probable que la gente finalmente se aleje. Entonces, por eso mismo es importante la labor que estaba haciendo Francisco y ojalá se retome. Bien, he tenido el privilegio junto a Gabriela Valenzuela de abordar uno de los temas de contingencia. Nosotros como periodistas todos tenemos una posición hacia lo que está pasando en el mundo. Quien habla siente que es el momento de que algunas cosas que se dijeron se vuelvan a decir, para que no se nos olvide que un día un argentino de nombre Jorge Mario llegó a convertirse en el Papa de la Iglesia Católica, en el primer jesuita en hacerlo, en el primer suramericano en llegar ahí, y en el primero en abordar con palabras claras y precisas las problemáticas de nuestros días. Como siempre, les agradecemos los comentarios, saben que lo hacemos con el corazón y con el alma. Y doña Gaby, pues no nos queda sino despedirnos. Gaby, muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos como siempre y bueno, no podíamos no dedicar este programa por supuesto al Papa Francisco y recordar también que lo que estamos viviendo es historia, así que eso a mí me llama la atención. Y también finalizamos dándole gracias a Tomás Pardo y a toda la gente que trabaja en el área, más que área,
a la digital de nuestro canal. Que estén bien.